estoy haciendo referencia para el fenómeno Terian, de los perros, de los gatos, de los zorros. De la que gente se autoperciben. Que se autopercibe. Algunos dicen yo no me autopercibo, sino que estoy haciendo un reclamo para el sistema y demás. Pero pongámosle que se autoperciben. El fenómeno Terian, una realidad entre los jóvenes de hoy. Y para que nos explique justamente este comportamiento de los jóvenes, está la mejor, la número uno, la number one, referencia. Vino renovada, porque Rocío Link, que vino de vacaciones, acaba de llegar de Cancún, así acá que bueno. la dejó el micro, Ojalá. acá en la puerta, venía al ver 50. ¿Cómo estás, Ro? Bienvenida. ¿Cómo están? Hola, bueno. ¿Todo bien, vos? Muy buenos días, bien, muy bien. Bueno, ¿Qué son los Terian? a ver, vamos a empezar por ahí, ¿no? Sí. Que es lo más... Es un fenómeno que, bueno, actualmente está siendo muy visible, no solo en el mundo, sino ahora empezó en el país. Sí, Se claro. empezaron a juntar, hicieron a hacer juntadas en las plazas, uno los ve en las redes sociales mucho, ¿sí? Y genera un gran debate, ¿no? Este tema de la sociedad. Entonces, bueno, a ver, ¿qué son los Terian? ¿Sí? Hoy en día podemos hablar de adolescentes y jóvenes, sobre todo, que se identifican con un animal, ¿sí? Entonces, para ser un Terian tenemos que identificarnos con un animal. Generalmente suelen ser gatos, perros, lobos. Un capibara el otro día, el otro día un capibara, un cocodrilo, no sé. Hay miles de animales. ¿Sí? El Acá cocodrilo el tiene tema, aquí en el bolsillo, el negro que nunca paga nada. acá el tema está en identificarse con un animal, ¿sí? Y bueno, generalmente estos jóvenes adolescentes adoptan ciertos comportamientos, ciertos gestos, utilizan, por ejemplo, una cola, utilizan máscaras representativas del animal en el cual se sienten identificados. Y como padres, Ro, ¿estamos ante un problema cuando nuestros hijos nos plantean esto? ¿Es un problema realmente? A ver, si lo miramos desde lo que es la adolescencia, ¿no? Esto que venimos hablando de que es un proceso en donde el adolescente empieza a buscar una identidad, a construir una identidad, estamos hablando de algo que puede llegar a ser normal en los adolescentes, ¿sí? Por esto, por justamente esto que es clave, que es la búsqueda de la identidad y a la vez la búsqueda de una pertenencia, ¿no? Pero a la vez, digo, muchas veces los adolescentes, y más en esta época en donde faltan referentes, donde los límites no están muy claros tampoco, ¿sí? Frente a esta falta de referentes, no digo referentes en el sentido autoritario, es decir, bueno, como antes esto de poner ciertos límites y tener que sí o sí cumplirlos, sino límites puestos desde la amorosidad de los padres, ¿sí? Claro. De hoy en día. Digo, frente a esta falta de esos referentes, los adolescentes empiezan a buscar una identidad en el cual puedan identificarse también con otros, ¿sí? Por eso hablo de este sentido de pertenencia, porque le da cierta validación a los adolescentes. O sea, que esa sería una de las causas, digamos. Claro, sería una función que cumple, porque como profesionales psicólogos siempre debemos a ver qué función está cumpliendo esta identificación en cada adolescente y, bueno, cada adulto a veces. Porque, a ver, mientras vos estás hablando, yo estoy imaginando, entonces, está dentro de los parámetros normales, digamos, de un comportamiento adolescente, o sea, podría llegar hasta, no sé, se me ocurre que es sano, porque después nosotros en la vida también nos buscamos identificar con algún sector social o con alguna tribu. No sé si estoy yendo bien o estoy diciendo cualquier cosa o me decís. No, a ver, sí, en realidad cuando hablamos de Terian no lo podemos clasificar dentro de una categoría psicopatológica. ¿Qué quiere decir esto? Si buscamos en manuales de psicopatología, de el DSM, de psiquiatría, no hay un diagnóstico, no lo podemos tomar como un diagnóstico en realidad al Terian, ¿no? O sea, es algo, no sé si normal es la palabra. No sé si normal es la palabra, pero es algo que está sucediendo en la actualidad, digo, más allá que no es un fenómeno, digo, que surge en la actualidad, pero está visibilizado. Sí, hoy en día está extremadamente visibilizado por el tema de la tecnología y las redes sociales. Pero, o sea, podría ser Terian, como podría ser Flogger, podría ser emo, más o menos así, claro, más como allá una tribu. Exacto, como una subcultura, digo, también hoy en día están los furries, por ejemplo. ¿Qué son los furries? Ahí eso no la tenía. Claro, los furries, por ejemplo, es una subcultura en la actualidad también de adolescentes o jóvenes, en donde a partir de lo artístico, ¿no? Tienen cierto interés por figuras de
animales antropomórficas. ¿Qué quiere decir esto? Animales que adoptan ciertos rasgos o características humanas, por ejemplo, caminar erguido, ¿no? Pero esto tiene que ver más con una cuestión artística. Cuando hablamos de Therian, hablamos más de una identificación a nivel interno, ¿sí? A nivel interno, espiritual, ¿sí? Psicológico, emocional del adolescente o del joven. Y que esto también, bueno, tiene múltiples funciones, por ejemplo, estas funciones que decía, esto de construir una identidad, de buscar un sentido de pertenecer, un grupo de pares que compartan ciertas características. ¿Y me puedo preocupar en algún momento? ¿O cuándo debería preocuparme? Y habría que, yo digo, más que preocupar, abrir preguntas. A ver. ¿Sí? Por ejemplo, porque generalmente a veces los adolescentes también... Y esta cuestión del animal, ¿no? Utilizar el animal tal vez para comunicar algo de lo humano que no se puede comunicar de otra manera, ¿sí? A ver, hay algo que le está pasando al adolescente y generalmente cuando hablamos de algo que le pasa al adolescente hablamos de ciertas crisis que puede llegar a tener, malestares subjetivos. Nosotros como profesionales en realidad... Y si tomamos como un tema clínico esto, sin patologizar, ¿sí? Okay. Podemos ver, por ejemplo, si hay algún malestar o algún sufrimiento psíquico. ¿O cuál es el mensaje que nos quiere...? Claro, que ¿por qué utiliza ese animal? ¿Qué de ese animal lo identifica a ese adolescente? ¿Qué quiere decir identificándose con ese animal? Esas serían esas preguntas, ¿sí? Y por otro lado, y generalmente en estos casos también pasa de que no se toma, esto como algo patológico en el sentido de que sería patológico si hay una identificación total. O sea, si animal. Todo el día yo soy un perro, quiero comer comida de perro, quiero... Exacto, eso. Pero en realidad en la mayoría de estas personas... hay conciencia de que son seres humanos y que tienen características humanas y que son humanos, ¿sí? Hay conciencia de eso, pero que hay ciertas características o rasgos que toman de los animales. Más allá no hay una pérdida total de la realidad. Ahí sí hablaríamos ahí nos preocupamos. Exacto, ahí hablaríamos de algo más patológico, sí, a nivel psíquico, ¿no? Claro, pero también pensaba en esto, ¿no? O sea, más allá de la identificación con determinados grupos, en este caso los Therian, no todas los orígenes de esta, o las causas que originan este comportamiento son las mismas, me imagino, ¿no? O sea, debe haber uno que dice, yo quiero ser un perro porque en realidad quiero dar un mensaje a la sociedad, y otro que no, quiero ser un perro porque, no sé, o sea, se me ocurre, no sé si estoy diciendo cualquier cosa. Claro, cada uno va a cumplir una función particular, subjetiva, de cada uno. Vos sabés que más allá de los Therian, yo donde pongo el foco, donde quizás nadie habló de esto, o si lo hablaron, la verdad no lo escuché, respecto al tono agresivo con que muchas personas respondieron a los Therian. Bueno, me parece que eso sí es preocupante. Si veo un Therian, lo agredo. Hasta hubo un concejal, creo que en alguna localidad del país, que dijo que no aparezca un Therian por acá porque yo lo estoy esperando con una masa para golpearlo. Eso también es preocupante. Y después del papá también, cuando le dijo, vos querés ser Therian y te pego, no sé qué le dijo. Sí, o sea, también, me parece que también hay que hacer el foco ahí, ¿no? En la agresividad, ¿no? Con que reaccionan muchas personas. Exactamente, bueno, ahí tenemos, claro, la reacción de las personas y de la sociedad en general, ¿sí? Ante este fenómeno, ¿sí? Pero acá lo importante, y como mensaje para tanto los papás, tutores o adultos que ven por ahí estos fenómenos en jóvenes y adolescentes, y por qué no también en algunos adultos jóvenes, es tratar de, comprender este fenómeno, comprender que no es algo psicopatológico, no es un problema psicológico, ¿sí? Sino que tiene que ver más con una vivencia subjetiva de cada uno, ¿sí? Que le está sucediendo y que, hay que ver qué función está cumpliendo. Pero, a su vez, tratar de no juzgarlos, ¿sí? Tratar de entender este fenómeno, no estigmatizarlos, ¿sí? Sino que, tratar de alguna manera, tratar de ver cómo podemos empatizar con estas personas, con este fenómeno, y a partir de ahí, de qué manera podemos tratarla, y podemos, convivir, en la sociedad. Bueno, ¿sí? Vamos a pelear un rato con los oyentes, ¿te parece? A ver. Porque acá uno nos dice, no creo que esté en un parámetro normal. Licenciada Rocío, ¿justifica que se vistan y caminen como animales? ¿Quiénes fallan? Dice.
No, o sea, no entendiste nada de lo que estuvimos hablando toda la mañana. No puede ser. Es un comportamiento normal, está dentro de los parámetros normales, chicos. En los 80... Yo fui flogger, por ejemplo. Cuando aparecieron los hippies en los 70, 80, también fueron muy cuestionados. La vida hippie. Claro, bueno, sí, pero eso creo que es que, a ver, cada vez que aparece un fenómeno como en su época aparecieron los emos y los floggers, siempre fueron, criticados, tanto positiva como negativamente, siempre hay un planteo de qué es lo normal y qué es lo patológico, como digo. Por eso hay que tener en cuenta que, se vuelve patológico cuando es una identificación total y en la mayoría de los casos no encontramos una identificación total. Es más, cada uno tiene su vida, sus cosas, pero bueno, tiene estos momentos en donde... Claro, no andan por la vida vestidos de perros, no van a la escuela, no van a trabajar. Es como un sentido de pertenencia, como pertenecer. Se juntan en una plaza en un momento. Acá me pregunta Eduardo, dice, ¿podrían preguntar a la licenciada si el motivo de esto es que está pasando es porque los jóvenes y los no tan jóvenes están demasiado al pepe, entre paréntesis al pedo nos dice, pero no queremos decir esas malas palabras por supuesto al aire, si estuvieran ocupados en algo provechoso, no existiría ningún Terian? Bueno, a veces, no sé si es esta cuestión de estar aburridos, ¿no? Sino que tiene que ver con la falta de referentes, justamente, falta de cuestiones que, bueno, antes cumplía la función la escuela, los padres y demás, esta cuestión de la ley, de esto de que no todo se puede, ¿sí? Y que a la vez es sano porque tiene que haber algo que diga no todo se puede. Pero hoy en día estamos en una sociedad totalmente fragmentada, digo en el sentido de que la sociedad misma dice que uno puede hacerlo solo, puede hacerlo todo, no hay límites, ¿sí? Entonces, frente a eso, el adolescente y frente a falta de referencias, y hasta a veces pasa en adolescentes que están en cierto aislamiento, por ejemplo, y que no encuentran en otro lugar ese sentido de pertenencia, entonces, bueno, se identifican con algo de esto, ¿no? Es como hablábamos anteriormente sobre los síntomas actuales, estos síntomas aparecen cuando no hay algo que esté sosteniendo a ese adolescente. Lo que pasa que también es un poco esto, ¿no? O sea, en muchos aspectos de la vida, cuando nosotros éramos chicos jugábamos a ser soldados y nos caracterizábamos con ser soldado y era, o los bicivoladores, ¿te acuerdas de los bicivoladores? Sí, todos éramos bicivoladores en el barrio. No tiene que ver, es como, ¿cuándo nos tenemos que preocupar, como dice la licenciada acá? Cuando vemos ya un comportamiento ya extremadamente, gente que muerde a otro, gente, claro, que come alimentos para perros, pero esto es casi te diría hasta como un juego, podríamos decir, ¿no? Va a pasar. A veces hay personas, depende de la función de cada persona, pero hay personas que lo utilizan como algo lúdico, porque no, a veces también es un recurso para afrontar ciertas situaciones que no se lo puede afrontar de otra manera, entonces el adolescente utiliza este fenómeno para afrontar esto, ¿sí? A veces es un recurso justamente transitorio, no quiere decir que sea para siempre, sí es un recurso transitorio. Y acá abrimos la pregunta y el debate y digo, ¿qué influencia tienen las redes sociales con este fenómeno? Por ejemplo, ¿sí? Como pregunta para todos, a ver, porque hay algo de la tecnología que es esta cuestión de la difusión, ¿no? Y en donde ahí es donde, bueno, y justamente teniendo en cuenta el alcance que tienen las redes sociales, sobre todo para los adolescentes y los jóvenes, ¿qué papel cumple ahí con este fenómeno, la difusión, ¿no? De los Terian y de los otros grupos o subculturas, ¿sí? Pero lo podríamos tomar, más allá que ellos no se identifican como se identificaban, las otras tribus urbanas, como eran los emos y los floggers, pero lo podemos tomar como algo también de la época. Tal cual. Gracias, licenciada. No, de nada. Como siempre, un placer. Acá nos dicen, si los Terian son solteros, estarían pasando por una situación solterian. Hoy leí, sí, un meme que decía, me identifico con los solterian. Bueno. Cada uno que se identifique como quiera. Que creo que igual es una discusión más amplia, ya cuando te autopercibís, te definís, es otra cosa, me parece. Y esto tiene que ver con otra cosa, con una etapa adolescente. Por eso no hay que confundirse, me hace, ¿no?